Bienvenidos a este nuevo episodio de Inspira con Amor. Ya teníamos muchísimas ganas de encontrarnos en este espacio que hacemos Nelly y yo para ustedes con muchísimo amor y con el corazón en la mano. Nelly, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, también muy contenta y como platicábamos antes de entrar aquí, ya se había sentido como mucho espacio, ¿no? Y yo creo que dentro de ese espacio como muchos temas por ahí rondando, pero hoy el que nos movió y motivó más y nos inspiró más fue el de los abrazos. Así es que Así es, bienvenidos vamos. otra vez y aquí nos vamos a meter a este camino que nos vaya haciendo recordar como cuáles son los tipos de abrazos que hemos dado, cuándo se sienten cálidos, cuándo se sienten fríos, cuáles han sido nuestras experiencias con ellos y por qué a veces se nos olvida que los tenemos tan a la mano, ¿no? Así es, vamos a indagar en este tema, como bien lo dice Nelly, tan importante y que lo tenemos tan a la mano que no le damos el valor o a lo mejor no le sacamos el provecho que científicamente tienen los abrazos, ¿no? Así que vamos a indagar un poquitito en el tema. Así es, pues Así bueno, es. me gustaría empezar compartiéndoles algunos de los beneficios. Yo creo que muchos ya lo sabemos o los hemos sentido, nos hemos percatado de todo aquello que nos dan. Y uno de ellos, pues, es justo la confianza, ¿no? Esta cercanía en este encuentro que tenemos con las personas, cuando en sí, el simple hecho como de tocar, de Tocar. sentirte cerca. Obviamente, cuando estás en un nivel de confianza, pues evidentemente la confianza se hace presente, ¿no? O sea, yo recibo esa información y así lo siento. Otro beneficio es la seguridad que nos dan. Yo creo que la imagen es muy explícita para los que están escuchando. Están dos niñitas en un como mood muy sonriente, sintiendo, estrujándose, sintiendo este abrazo profundo. Entonces, con esa profundidad, pues, evidentemente liberamos oxitocina, serotonina y bueno, a veces suele ser analgésico. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida nos ha pasado cuando éramos pequeños, ya sea el rol de mamá o alguien que ejerciera ese rol, nos caíamos y evidentemente corríamos a sus brazos a sentir como alivio, ¿no? De me caí, me golpearon, me raspé o algo, y este saber, o incluso cuando a veces nos apenábamos, ¿no? También volteas, ves a mamá Amén. y es como, abrázame porque lo que me duele es el corazón, ¿no? O sea, no sé dónde poner esta sensación. Entonces, sí da esa confianza, esa contención, esa seguridad, libera endorfinas y estos son, pues, poquitos de los muchos beneficios que nos brinda y que seguramente los hemos experimentado. Y con el paso del tiempo, fíjate que esto era algo pues sí, que veníamos hablando, ¿no? Que con el paso del tiempo se nos olvida como lo importante y tan a la mano que tenemos los abrazos, y a veces por pena, por duda, o por desconfianza, o por qué van a decir de mí, o será prudente que yo me acerque, o tengo muchas, a veces nos ha pasado, ¿no? Tengo muchas ganas de abrazar a esta persona, pero no sé si voy a ser bien recibido. Entonces empieza como ya esta incertidumbre o esta confusión mental, pero el cuerpo me está Claro. pidiendo otra cosa, ¿no? Entonces, de a poquito nos vamos acercando. Y fíjate que algo, me inspiró este tema, porque, como te decía, estaba escuchando al doctor Santiago Rojas, que es un médico, que trata cuidados paliativos, es un médico colombiano, tiene mucho tiempo acompañando a personas, con enfermedades fuertes o en etapa terminal, y habla mucho de este contacto, sobre todo en esas etapas, ¿no? Este contacto visual y a veces te abrazo, incluso con la simple mirada, nos estamos observando, te estoy respetando, estoy dándote ese espacio, pero estás sintiendo lo que mi cuerpo está vibrando y está queriendo decirte. Entonces, de alguna manera, hay otro tipo de abrazos donde
donde ahorita más adelante vamos a hablar de estas 2 reglas, que una de ellas es justo el respeto y tomar conciencia de eso, ¿no? Entonces, un abrazo como el de esta imagen de estas 2 niñas apretándose, que dice que yo creo que necesitamos por lo menos 8 segundos, científicamente está como comprobado también. 8 segundos de abrazo, empiezas a liberar y a segregar todos estos químicos dentro de nuestro cuerpo que nos van a ayudar a obtener estos beneficios. Y la gran máquina que es el cuerpo, porque evidentemente me sorprende cómo producimos en este mundo interno tan complejo y cómo podemos digamos que renovarnos, así como lo es la respiración, y aprovechar todo esto que nuestro mismo cuerpo nos da y se nos olvida que lo tenemos a la mano, ¿no? Sí, algo muy importante, y a mí me recordó ahorita que utilizamos estas palabras de confianza y seguridad, me hizo recordar un anuncio que, bueno, no sé, a mí se me quedó muy grabado, de una marca de tenis súper famosa, que me acuerdo perfecto que era un anuncio para el Día de las Madres. Y se veía cómo las deportistas o los deportistas iban haciendo, por ejemplo, el maratón o la competencia de velocidad o X o Y, lo primero que hacían al terminar o al pasar la meta, y que son grabaciones reales, corrían y veían a mamá y los abrazaban. O sea, la primera reacción era como el abrazo. ¿Por qué? Porque es como, claro que antes de competir cualquier persona está nerviosa, se le pone la piel chinita y esta seguridad, o sea, cómo el cuerpo es tan inteligente que sabe qué es lo que necesita. Después de traer tanta adrenalina, lo primero que quiero hacer es llegar y ¡fum! Abrazar y toda esa energía depositarla en esta persona que me genera confianza y seguridad. Y otra cosa que es importante también mencionar, la oxitocina es una hormona que generamos en la lactancia. Entonces, decía la psiquiatra Marian Rojas que ella se dio cuenta, decía, es que bueno, no todos, decía que a ella la habían asaltado y que estaba muy nerviosa, estaba muy estresada y demás, y que al llegar a su casa, en ese momento ella estaba, pues sí, acababa de ser mamá, entonces se pega a su hijo y de repente llega su esposo y ¿qué pasó? Y es que no sé qué. Y ella, no, pues mira, es que pues sí, me asaltaron. ¿Y por qué estás tan tranquila? Y ella se dio cuenta y empezó a investigar. Y la oxitocina se segrega cuando estamos lactando. Y ella decía, bueno, pero pues por ejemplo un hombre pues no va a lactar o alguien que no estás en el momento, ¿cómo se puede producir la oxitocina que no sea de esa manera? Y la respuesta, una de las respuestas fue el abrazo. Qué importante es abrazarnos y que sea un abrazo, como bien lo dices tú, de calidad. Un abrazo, y ya no solemos hacerlo, o este contacto de estrechar las manos, yo creo que también hasta decían, no, si sentí la energía de la persona cuando sentí su mano, ¿no? Esta conexión que tenemos entre seres humanos que somos al final del día, somos energía. Esto lo podemos ver por estos dos lados, ¿no? Que pareciera algo mágico, pero es algo que está científicamente comprobado. La oxitocina nos ayuda a sentirnos muchísimo más liberados, nos ayuda a aclarar la mente y simplemente es la hormona de la felicidad, ¿no? Fíjate que justo eso que dices, ese episodio de Marian Rojas, yo lo escuché mientras estaba corriendo y vino a mi mente los árboles, ¿no? Porque sí es una liberación y esta parte que hablabas de la oxitocina, o sea, cómo podemos hilar las cosas, ¿no? A mí se me quedó muy grabada esa historia que estás contando. Venía corriendo, vengo segregando todos estos químicos y está unido Liberando todo el a esto que cortisol. comentabas de los deportistas y que lo primero que hacen es abrazar. Pues justo ese día a mí me tocó experimentar esta parte donde venía escuchando esto, veo los árboles y dije, voy a hacer una pausa y voy a abrazar el árbol, porque también dices, hay veces que no sé cómo liberar esto que estoy sintiendo y necesito abrazar y ya muchos sabemos que también los árboles pueden ayudarnos a hacer este ejercicio o esta práctica si no tengo a alguien cercano. Y entonces abrazo el árbol y empieza esta liberación y esta autorregulación,
¿sí? O sea, ¿qué está pasando en mí que me ayuda a sentirme contenido? Vaya, siendo que yo soy el que abrazo el árbol, ¿no? Entonces, Claro, empecé a sentir esta como, este vaivén, esta retroalimentación, y era una qué padre. cosa, súper liberadora, ¿no? O sea, realmente es esto. Y nos pasa también, yo creo que este ejemplo que pusiste de los deportistas es maravilloso porque en algún momento, si no es en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o en nuestra adultez, en algún momento donde estemos así, alguien nos abrazó y sentimos como esa descarga, ¿no? Como aquí puedo estar, es un lugar seguro, hay contención, hay confianza, hay liberación, hay autorregulación, y fíjate cómo está involucrada, evidentemente siempre está involucrada o implícita la respiración, pero como que se hace un proceso muchísimo más consciente y de más, me siento vivo. O sea, conectas Sí. con el momento presente que tanto nos habla el gran escritor Eckhart Tolle, ¿no? En vivir en presencia y estar ahí conscientes de nuestra respiración. Sí, mencionas algo muy importante y quiero de ahí resaltar el tema de la infancia, cómo los niños, yo que me dedico a convivir 24, casi 7, con niños, yo veo que ellos, bueno, que yo creo que por eso nos llevamos y tenemos tanta armonía, porque son muy de abrazar, o sea, ellos, como bien lo dices, llega un punto en la vida en el que descubres, oye, esto me ayuda a regularme, esto me ayuda a que cuando estoy enojado, incluso a veces te decía, no, abraza una almohada. Y dices, oh, siempre no es lo mismo. O sea, abrazar a una persona, o sea, cuando, yo creo que eso es un gran tip para las mamás o para las maestras, que yo lo utilizo en el aula cuando hay una explosión de emociones que a lo mejor no son tan asertivas en ese momento o que hay que aprender a canalizarlas, abrazar, como lo decíamos, esta contención, que nuestros chiquitos nos sientan, hace que su respiración regrese a su modo natural, y esto me da que mis emociones se regulen y entonces ya puedo pensar con un poquito más de claridad, ya tengo apertura al diálogo, entonces es algo como muy natural. Y bueno, es muy importante esto que nos vas a platicar, reglas para de abrazar. Fíjate que, como les comentaba al principio, o sea, el doctor Santiago Rojas, que es un médico, tiene varios libros, también es escritor, nos comparte estas 2 reglas que a mí se me hizo interesante poner sobre la mesa, ¿no? Y que yo creo que son muy prácticas, son muy fáciles de tener conscientes y de no olvidar, que es el respeto y el consentimiento. El respeto, ¿qué quiere decir? Que si yo observo todos tenemos un espacio vital, ¿no? Y ese espacio vital es el que nos ayuda como a delimitar justo la palabra, ¿no? O sea, como saber en dónde vamos a conectar tú y yo, dónde va a ser ese punto de encuentro y qué tan permeable puede ser para poder compartir ese espacio mutuo con todo el respeto del mundo. De alguna manera, pues cuando somos bebés y que estamos en el vientre materno, estamos en un estado de plenitud, de tranquilidad. Hay etapas, bueno, más bien esta etapa a veces la mamá no la pasa tan bien y esa carga emocional también es adquirida por el bebé que está dentro del vientre, pero en su mayoría de la parte del embarazo, estamos como en este jacuzzi calientitos, donde se te dota de alimento, donde estás como de lo más Tienes rico, todo. ajá, y de repente viene el momento del parto y sales y entras en ese contacto con una separación, ¿no? Entonces ahí es donde empezamos a entender este tema del espacio vital y en la primera infancia, pues aquellos seres que se encargan de nosotros son los que van y nos recogen y nos abrazan y nos contienen. Este punto donde aparece el respeto, ¿no? Regularmente, cuando eres bebé, pues necesitas de alguien y esto nos lleva aproximadamente como 13 meses por lo menos para tener una pequeña independencia,
pero es la etapa donde más hemos sido como abrazados, cargados, contenidos, pero vamos evolucionando y vamos siendo más conscientes de este espacio vital y de este respeto. Y mencionaba mucho el doctor Santiago como el tema de la importancia de la mirada y de la interpretación, esta sensibilidad que tenemos para ver cuándo sí puedo acercarme y abrazarte, cuándo a lo mejor te lo pregunto, cuándo te estoy observando que necesitas un abrazo, ¿no? Y sobre todo los niños en la infancia, hay veces, o sea, voltean, te ven y es como, por favor, o sea, ven por mí, Ven, o sea, necesito sentirme ven. contenido, ¿no? O me caí y voltean los ojitos, o sea, el primer contacto en su mayoría es la mirada. Ahí es el punto de encuentro donde hacemos como asentimos de, sí, evidentemente, tú y yo queremos abrazarnos, ¿no? Entonces, observar mucho este punto del respeto en esta imagen que plasmamos aquí. eh, y más adelante quisiera compartirles, bueno, van a ir observando mejor quienes estén en YouTube, van a ir observando las imágenes y cuando los abrazos son muy profundos, cómo tendemos a hacer una respiración, cerrar los ojos y la exhalación es como mucho más profunda, como es más sentido, ¿no? Hay abrazos que son como muy ligeritos y hay abrazos que son muy sentidos y muy profundos. Entonces, eso es con respecto al tema del respeto. Esa es la primera regla. Y la segunda es el consentimiento, ¿sí? O sea, yo sí acepto, sí, o sea, encontrarnos en este punto es, sí, sí quiero estar aquí, ¿sí? O sea, te doy la posibilidad de que nos encontremos y de que salga de este abrazo, o sea, que podamos multiplicar esta energía que estamos sintiendo, porque si nos damos cuenta, los abrazos nunca nos restan, ¿no? Sí, sí, Siempre suma. O sea, sí. cuando está o sea, respetando estas dos reglas, el respeto y consentimiento. Porque también, si nos vamos a estas etapas donde hubo algún abuso, donde hubo algún tema, alguien pasó de mi espacio vital que yo no Que yo di no lo este permití. consentimiento, yo no lo permití, entonces podemos caer en el opuesto, en lugar de estar como en este estado de plenitud, armonía y bienestar, a empezar con este rechazo y Rechazo. a sentir que estás abusando de este espacio vital que es mío. Y entonces empiezo a alejarme más de esta práctica del abrazo y que en lugar de que sea para mí un estado de bienestar, es un espacio de miedo, De de estrés, de incertidumbre, ansiedad. de crisis, Ujú. estrés, ansiedad. Entonces hay que ubicar, por eso estas dos reglas que se me hicieron importantísimas de tener muy presentes, observar, aunque sea un adulto, si muy probablemente pasó por esta situación o tenga muy presente este miedo a que rebase el espacio vital de ese ser, ¿no? Sí. Pero algo importante, con esencias florales, con tratamientos terapéuticos, psicológicos y demás, podemos regresar a que ese abrazo esté uno, a reparar este estado armónico en el que regularmente deberíamos de estar en estos estados de bienestar, ¿no? Porque evidentemente Ah, ahí ya pasa a ser un síntoma. sí, y precisamente eso es lo que yo quería rescatar, que es algo tan natural que a todos nos debería de dar esta plenitud, esta alegría y esta paz. Entonces, cuando no pasa eso, como bien lo dices tú, o puede ser tema de abuso, o puede hacer falta de conexión, porque siento que yo que soy fan de esa palabra, siento que estas dos reglas se preguntan en microsegundos a través de la conexión. Y me pasa mucho con mis alumnos, que yo naturalmente no conozco ningún niño que no le guste o que no quiera un abrazo, ¿no? Pero ha de ver, o sea, eso quiere decir que yo tengo conexión con mis niños, pero seguramente hay ocasiones en las que estas dos reglas incluso se tengan que preguntar, o sea, ya hacerlo de manera directa y decir, ¿quieres que te abrace? Por ejemplo, cuando recién en consulta o en clase, recién conoces a algún niño, entonces no tienes esa conexión, entonces sí hay que preguntar, ¿no? Y más como adulto niño, porque, y estas dos reglas de abrazar, yo creo que va en todas las etapas, ¿no? Con los niños, con
las personas de la tercera edad, o sea, puedo abrazarte, me regalas un abrazo, ¿no? Preguntarlo así, de manera literal. Y a mí me gusta mucho, con mis niños tengo este ejercicio de que cuando llegan, ellos deciden cómo saludarme. Y a veces cuando, por ejemplo, cuando no tocan el corazón, que es abrazo, y yo estoy como, por favor, necesito abrazarte. Y a veces es como, ¿hoy no quieres abrazo? Bueno, sí. Y yo, sí, gracias. Y yo, o sea, para mí, yo creo que es una descarga de, ya, sí, ya conectamos, ya tenemos, ahora sí arrancamos con lo demás, ¿no? Que también se vale, con el high five, a veces bailamos y demás, pero al final de cuentas, creo que este es un tema muy importante que es, pues que también se tiene que dar el respeto y creo que desde ahí le estás dando como el poder de decisión a los niños y el poder de decisión a la otra persona, decir, no quiero, no me nace, y respetar estas dos reglas me parece que es un punto clave que lo hayas mencionado. Y yo creo que es importante contemplar que este tema, si se dan cuenta, es profundísimo, es muy amplio y nos quedamos cortos aquí, porque hay tantas posibilidades, hay tantos temas dentro del abrazo, tantas historias de vida, y me gustaría rescatar como justo esto, ¿no? La individualidad del ser. eh, que muchas veces se trata en terapia, el cómo yo recibo el abrazo, en cómo doy el abrazo, muchos temas que recientemente me han llegado, que te comentaba, de temas de no sé cómo abrazar a mi madre, no sé cómo conectar con ella, esta palabra que decías, ¿no? Conexión. Necesito tener presente otra vez a este niño, o sea, volver a sacar a este niño interno que tanto se habla recientemente, ¿no? Darnos cuenta de que también dentro de este adulto está ese niño que a lo mejor no practicó el abrazo, no fue bien recibido, no fue bien No se dado. le enseñó Entonces, ajá, no se como muestra. enseñó, era parte de, así era la generación, nuestros padres no sabían cómo comunicarse o había padres que sí eran muy expresivos y sí sabían dar abrazos, pero regularmente venimos de generaciones donde cuesta trabajo conectar y comunicar y expresar nuestros sentimientos y mucho menos con el contacto, ¿no? Entonces, sí es un tema fuerte, importante y muy individual. Me gustaría plantear esto. Aquí únicamente Rescatar esa ponemos palabra. el tema en la mesa para que nos podamos observar nuestro entorno de vida, a nuestros hijos o a alguna persona por ahí se nos viene a la mente alguien que tal vez nos hemos percatado que le cuesta trabajo el abrazo o recibirlo. Entonces, simplemente es eso y como siempre les decimos, son temas muy particulares en cada uno de nosotros. Entonces, pues es esa la invitación, ¿no? A observarnos, a practicarlo, a hacerlo presente igual que la respiración y a darnos cuenta cuándo se siente bien y cuándo siento que estoy como en desequilibrio y que algo por ahí está pasando. Y a ese algo hay que llamarle, es un pequeño síntoma, que detrás de ese síntoma hay un gran regalo porque es el mensaje a descubrir que está para mí, ¿no? O sea, ¿qué hay? ¿Por qué me está costando trabajo ahora? Y nos Claro, vamos a partir de las dos reglas, tenemos tres claves para los abrazos. Entonces, creo que está muy práctico para que se nos queden grabaditos por ahí el número 2 y el número sí, 3. Y los abrazos nos dan estas tres claves. Una es el contacto, una es la comprensión y la otra es la contención. Son las tres C de los abrazos, ¿sí? Uno, la primera, ¿qué quiere decir el contacto? ¿No? Pues esto que hablábamos de te veo, me doy cuenta que ujú, estás ahí, me percato que hicimos clic y que muy probablemente si estamos de acuerdo, nos podemos encontrar, ¿sí? Entonces sí, nos acercamos y damos digamos que esa fusión que va a ser multiplicada, ¿no? ¿Desde qué? Desde el simplemente hecho de dar. Si nos damos claro, cuenta, cuando lo hacemos desde un estado neutro, no tenemos miedo a dar. Pero si yo ya estoy en desequilibrio, yo pretendo recibir algo más de eso.
Entonces, ojo ahí con lo que estamos sintiendo en el primer contacto, ¿no? Sí, Segundo, claro. la comprensión. Cuando ya está el contacto, empiezo a percatarme de esta empatía, qué está sintiendo el otro y qué estoy sintiendo yo con el otro. ¿Sí? Ya este abracito ya empieza a tener más segundos de conexión, ¿no? Ya Sí. comprendo, te entiendo, te comprendo si estás viviendo un duelo, si estás viviendo frustración, si estás viviendo demasiada alegría, si estás liberando químicos en tu cuerpo, si necesitábamos vernos y damos este abrazo, empiezo a comprender el por qué nos encontramos los dos en este momento, o los tres, o los que se estén abrazando, pero hablamos de, en este momento, el abrazo más sentido, el de uno a uno, ¿no? Uno a Donde se uno. hace esta renovación, donde doy, recibo, recibo y doy. O sea, es un infinito o una lemniscata donde hay una renovación, como la respiración, tal cual, ¿no? Y por A mí, último, perdón, ¿vas a comentar para algo? añadir tantito al de la comprensión, yo creo que el ejemplo más clave para mí es en el que cuando nuestros hijos, o en mi caso, cuando mis peques están teniendo un momento difícil, que no se entienden, que están teniendo estas famosas rabietas, y que a mí, por supuesto, llega un punto como mamá que la paciencia ya está con el auge de todo el día y pasa esto y olvido tener esta comprensión y para traerla nuevamente a mi ser es el abrazo, es a través de un abrazo. Yo los invito a que cuando sus hijos estén teniendo o estén pasando por un momento que para todos es conocido como las rabietas, hagan esta conexión de abrazarlos y regresa de verdad como si fuera algo mágico el tema de la comprensión. Te entiendo, entiendo que te sientas así. Y el pequeño se siente comprendido y entonces se relaja. Entonces, para mí, ahorita que estabas platicando sobre la comprensión, no hay nada mejor que hacerlo así, a través del abrazo en los momentos, no nada más en los momentos buenos, que eso también es algo muy importante, sino en los momentos que también son difíciles, cuando dices, híjole, ahorita no te quiero dar un abrazo, lo que quiero es darte un manotazo o cuando sientas eso, no, abrazar y te regresa esta comprensión de sentir a la otra persona con esta empatía y con esta comprensión, como mencionabas. Fíjate que me hiciste recordar esto. Me pasa regularmente en la noche, si ya que están o estamos todos en un punto ya de cansancio y que necesitamos justo eso, ¿no? Renovarnos. Puede ser, me ha pasado que doy una indicación o ya toca poner límites o ya hay que ir bajando el nivel y es como, no, yo quiero todavía seguir jugando, quiero seguir haciendo esto o aquello, no he hecho mis cosas que tenía que hacer de responsabilidad y entonces empieza este encuentro, ¿no? Y ya está, así como que yo noto a mis hijas de que ya estamos Ya enojadas. está, A ver, el imán estamos así. enojadas, ajá, estamos enojadas, vamos a darnos un espacio de respiración y ahí es donde me ha tocado, sí pregunto. O sea, digo, esto ya no va más, o sea, de que te piden respuesta, 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 pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, y no logramos salir de ese, pero es que ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y por qué nos termina cansando, asfixiando. Y entonces digo, a ver, respiremos, estamos molestos, nos estamos sintiendo mal, estamos muy cansados. Te quiero preguntar si te puedo dar un abrazo. Y dejemos de lado esto porque ya lo anterior ya te lo contesté. ¿Sí? O sea, a veces este límite sí tiene que ser, o Sí, sea, esta firmeza. separar el tema de este enojo y esto que ya estamos rebasados, o sea, y esto no quiere decir nada, o sea, que no te ame, ¿sí? Entonces, por eso te estoy diciendo, el abrazo, esto que decías, el abrazo realmente he vivido esta sensación de reparación, de decir, a ver, esto está de lado porque Ya, sí. está rebasado y ahorita no vamos a entender, pero sí podemos comprender que el amor es aparte, ¿sí? Entonces, Uy, ya le diste al clavo. en el momento, y es como, ay, primero me hacen la cara así como de, esto que decías, ¡Ay! no te Y quiero luego, abrazar, y después es como, ¿te puedo abrazar? Y vuelven a respirar y ya, y sueltan el te cuerpito, sueltas. así como,
Oh, sí, sí estoy rebasado, sí, sí estoy cansado y sí, sí estoy Sí, molesto. Pero sí, sí, sé que sí, estás eres mi lugar seguro, ¿sí? sí, Entonces, eso nos sí. lleva a la contención, ¿no? Y qué importante porque, reitero, te amo cuando estás cansada y cuando estás enojado y te amo cuando eres el niño o la niña que sigue perfectamente indicaciones. O sea, te amo en las dos maneras, en las dos formas. Y siempre lo que nos recuerda es esto, ¿y qué nos lleva precisamente, como tú lo dices? A la contención. Que yo aquí quisiera poner este ejemplo que compartía, que en el caso específico de una alumna que tengo, que cursa con una preadolescencia, es esto de no quiero y no quiero entender, y yo digo que eso es mío y eso es mío porque, pues porque así quiero yo, ¿no? Entonces es como, ok, pues es que eso no es tuyo, acá está este vaso, voy a poner ese ejemplo, ¿no? Para ser un poquito más clara. Ese vaso naranja no es tuyo, aquí está tu vaso, este es tu vaso rosa, con este vaso puedes tomar agua. Y es como, agarra el vaso naranja y hasta me volteé a ver así de, mírame, ¿cómo? Como lo que tú me ¿Cómo tomo? dices, no. Esta etapa reta, pero aquí tenemos de dos, ¿no? De tenerlo como, tomarlo personal o tomarlo como una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Y es como previo, y se va viendo como el volcán está a punto de estallar, porque claro que no me gusta que me digan qué hacer. Entonces, como, ok, voy a retirar ese vaso porque ese vaso, te dije ya, te expliqué de manera correcta que ese no es tuyo. Lo retiro y es cuando el volcán explota, ¿no? Explota y empieza hasta el cuerpo, o sea, físicamente se expresa, el coraje se expresa toda esta emoción y ahí viene la contención. Lo que yo hago mucho, meterme así, envolverme en sus brazos y es como contener esta energía mientras yo intento regular otra vez, regresar a nuestro origen. Obviamente a mí también me funciona sentir a mi chiquito, a mi chiquita, abrazar y no nada más con los chiquitos, también me pasa mucho en mi vida de matrimonio, ¿no? Cuando estás así rebasada, esta contención de ¡ah! Y decir, ya estoy aquí, yo uso esto con mis peques, ¿no? Estoy aquí, entiendo que eso te hizo sentirte molesto, molesta, y a pesar de todo esto, va a estar bien, aquí estoy yo y estoy para enseñarte, estoy para apoyarte, te amo. Incluso hago esto y paso al, como yo creo que al siguiente nivel, ¿te puedo dar un besito aquí en tu frente? No, ok, no te doy un besito aquí en tu frente. Y así, o sea, hasta que se regula, y al final es de, sí, si me das un besito en mi frente, te doy un besito en mi frente. Y esta contención de verdad que no por nada es una gran estrategia en la psicología, es maravillosa. Pues sí, tal cual, es eso como estar muy con como es un lenguaje muy sutil, necesitamos justo estas herramientas para darnos cuenta y yo creo que resaltaría como palabras claves la autorregulación, regresar al Ujú, equilibrio de nuestro ser, reconocer nuestra naturaleza, entendernos y pasar del modo desequilibrado a el modo bienestar, ¿no? O del modo sobrevivencia, porque estos estados que nos rebasan nos llevan a este modo de sobrevivencia y de estrés, que este término fue acuñado en los 90, ¿no? Por si no mal recuerdo, es un doctor también, que acuñó el término del estrés. Y entonces todo lo que conlleva esta, este, pues este síndrome o este estadio, ¿no? Que entonces nos invita a tomar conciencia de eso y a regresar a estos estados de bienestar en nuestro ser que tenemos que autorregularnos y ser conscientes de quiénes somos para reconocernos otra vez ahí. Es más fácil regresar al lugar que ya conociste que al que no conoces, ¿sí? Entonces, por eso, claro, incluso en terapia les digo, ¿qué se hace en terapia? Pues es este autoconocimiento. ¿Por qué? Porque es más fácil regresar al lugar conocido, al que sabes que se siente bien, al que es cómodo, y que esos pequeños desequilibrios que tenemos durante el día o en ciertas semanas o en épocas del año, que son más complejas o de ciertas crisis para nosotros, pues nos ayuda a recordarnos que también tenemos la posibilidad de regresar a nuestro equilibrio homeostático y armónico para estar como en plenitud, ¿no?
Sí, totalmente. Y pues la invitación sería actualizar nuestra app de los abrazos, ¿no? Así como la computadora, el celular, el reloj, todos aquellos equipos tecnológicos nos dicen ya no va más, necesito hacer una actualización. Entonces, que nos detengamos, le demos unos segundos, unos minutos a actualizar esta app y a decir, ¿qué necesito reparar? ¿Cuáles funciones ya no están sirviendo? ¿Cuáles sí necesito incluirlas? Para que esto se siga renovando y siga como vigente, ¿no? O sea, ¿cómo abrazo? ¿Desde dónde abrazo? Si abrazo de lado, si abrazo de frente, si con algunas personas lo hago de determinada manera. Empezar a escucharme cómo mi cuerpo se siente bien y cómo puede ser dador de esta expresión natural del ser humano y pues la actualizamos cada vez que abrazamos y el abrazo nos ayuda a reactivar estados de bienestar. O sea, la palabrita aquí sería abrazo, Bienestar. bienestar. Si no es abrazo, bienestar, hay un síntoma, hay una patología, entonces hay que ir a observar qué está sucediendo ahí, ¿no? Claro, y como bien lo dices, para actualizarla, para actualizar cualquier app, pues para empezar hay que usarla, ¿no? Entonces, hay que utilizar, hay que practicar los abrazos y ya veremos cómo nos sentimos. Es más, así lo dejamos de tarea. Hay que abrazar. Cuando sintamos alegría, también cuando sintamos tristeza, cuando sintamos frustración, estrés, intentemos abrazar a ver qué tal nos va y no nada más a nuestros allegados. A mí me gusta muchísimo también abrazar a dar una nueva oportunidad a personas que tal vez acabas de conocer. Claro, utilizando las reglas que ya mencionamos. Abrazar a gente a lo mejor que nunca has abrazado, capaz que te va muy bien y te funciona. Entonces, para actualizar, pues hay que utilizarlo, ¿no? Por ahí, me acordé que hace algún tiempo, ahorita que decías abrazar a personas que no conocemos, creo que por ahí en internet rondan algunos videos, ¿no? De personas que se ponen con carteles de ¿quieres un abrazo? O quieres así, como que la gente se acerque, como que sí, pero duda, pero, o sea, es la manifestación real de la sociedad, ¿no? Como de que sí lo necesito, pero no sé si sea prudente, pero cómo me van a Pero no ver, es pero entonces el juicio y entonces un montón de cosas. Y eso, si lo llevamos incluso a nuestro sistema familiar, muchas veces aparece el juicio. ¿Y será que yo me veré más totalmente. vulnerable si ahorita doy un abrazo? ¿Y será que es un síntoma de debilidad? ¿O será que me van a ver de esta forma? ¿O será que si yo soy muy abrazón, voy a ser cansón también, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo, o sea, cómo nos vivimos con respecto a este ejercicio, ¿no? Sí, 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 qué punto tan importante. Y porque me ha pasado, precisamente en la Ciudad de México, se daba mucho eso de estar con los carteles de se le agarra un abrazo. Y yo sí de sí. Y a mí me decían, no, 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 porque luego te van a pedir dinero. O luego te van a. Y yo, ay, pues a ver, luego vemos. Primero abrazamos y luego hablamos. O sea, yo que soy muy así, ¿no? Que no tengo ese juicio, como bien lo dice, cómo me van a ver, esto y el otro. Y a mí me encantó que cerráramos con esta imagen de cómo, y hablando de Disney, ¿no? Que siempre nos pintan algo mágico. Y yo creo que es una palabra con la cual yo podría utilizar como sinónimo de abrazo, la magia. De verdad que hace magia en nosotros. Si te fijas cómo ilumina, o sea, Disney ilumina alrededor de las personas, o sea, pone un poco más de luz cuando abrazas. Siento yo que eso es algo que a lo mejor nuestros ojos no ven, pero de verdad está pasando esta magia alrededor cuando nos damos un abrazo con las personas que amamos. Y esto que te platicaba, ¿no? Que si ahorita podemos observar o es más fácil ver esto que dices, el halo de luz alrededor porque se eleva nuestra carga energética y la sensación libera justo, hay una liberación de luz que irradiamos nosotros, pues como este brillo, a veces cuando estamos muy felices, cómo se ven más luz en nuestros ojos y dices que brillas, ¿no? Pues así, está este halo de luz Sí, alrededor de nosotros sí. y que podemos observar cómo cuando son los abrazos más profundos tendemos a cerrar los ojos y hacer respiraciones mucho más profundas y más A liberadoras, más sonreír. sentidas, ¿no? Y entonces, y hay otros, los abrazos que son como de ladito, si podemos observar aquí el de los señores de Up, están como abrazándose de lado y están, o sea, como, sí, te estoy sintiendo, pero tengo el ojo abierto, ¿no? Y acá en el de, en Mamá
que están con mamá Coco, está Miguel y Coco. ¿cómo se llama esta película? Ay, se me olvidó ahorita, pero la de Disney, la de Día de Muertos, ¿no? Coco. Ah, sí, sí, cierto, se llama Coco, cierto. O sea, también es como un abrazo, como de ladito, y están los ojitos abiertos, pero acá que está la mamá de las niñas de Frozen, Ana y Elsa, y entonces están observando este punto que hablábamos al principio de la conexión, ¿no? El punto de encuentro de las De la miradas primero y conexión. entonces tendemos a abrazar, pero sí, si notamos que cuando es un abrazo más profundo y más sentido, respiración profunda y ojito cerrado, ¿no? Es como te estoy sintiendo con el corazón a plenitud y me estoy renovando. Entonces, pues ahí, ojo para cuando volvamos a practicar el abrazo, que espero que sea en unos minutos más, que lo podamos hacer con alguien que tengamos ahí a la mano, o por lo menos en nuestra familia donde nos sintamos seguros. Las invitamos los invitamos a abrazarnos, a practicarlo. Creo que por ahí se nos quedó en hablar del tema de pandemia y pudiéramos hablar de pandemia, o sea, pandemia y abrazos, porque creo que también es un punto Sí. importante porque ahorita estos niños pandemia, hay por ahí señales de, pues esto, la falta El temperamento que hubo falta de abrazos. ajá. Entonces, si gustan, podemos dejar este siguiente episodio y lo combinamos, no sé si te parece, Andy, de hablar de los abrazos en pandemia. Creo que es un tema interesante, Sí, es un tema importante y hay bastante de qué hablar, estoy totalmente de acuerdo. sobre todo como más ejemplos de cosas que han pasado, ¿no? Ya tenemos la referencia, la información como teórica, ahora hay que llevarlo a la práctica y con ejemplos, entonces a ver qué podemos rescatar por ahí para llevarlo a cabo. Pues agradecerles, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, inspiraconamor.conecta, escuela educando con amor, todo esto en Instagram, @crianza entre flores, esa es la mía, donde encuentras flores, terapia floral, flores de Bach, y @eliviniegra.edu, que es con Andy. Nos encuentran también en Spotify, quien nos quiere escuchar, quien ande por ahí en movimiento y tenga a la mano el Spotify, pues nos puede escuchar por ahí. O si quieren tener una experiencia más profunda, visual y demás, nos encuentran en YouTube. Y aquí están nuestras redes y quisiera, si me permite, Sandy, invitarlas. Hacemos en vía Zoom. Yo los lunes hago un espacio de encuentro para intencionar la semana. Es todos los lunes de 9 de la mañana a 9:15. Son 15 minutitos donde nos juntamos varios a intencionar nuestra semana. Entonces, por ahí quien quiera sumarse, con mucho gusto me pide la liga de Zoom. En mi red social, en Crianza Entre Que te Flores, manden mensajito por Insta. ajá, o en mi red pongo la liga y entonces de esa manera se pueden conectar, pero que lo tengan presente que todos los lunes de 9 a 9:15 ahí nos vemos. Y cada 15 días tenemos el taller Está experiencia. padrísimo. Sí, la verdad sí me han dicho que, o sea, les sirve para toda la semana, ya tienen un tema específico con el cual trabajar y justo es intencionar esa semana, ¿no? Y tenemos otra actividad que hacemos para los miércoles cada 15 días. Por ahí también en mis redes sociales anuncio qué fechas tenemos encuentro. Y vamos hablando de un tema de maternidad, pero sobre todo de crianza, de cómo fuimos educados y cómo estamos educando o cómo hemos criado y fuimos criados, ¿no? Y hacer este punto, hablando del punto de encuentro, como justo regresar a ese estado de armonía y de equilibrio. Regularmente se conectan mamás, pero también hay otras que no son mamás y les ha funcionado muchísimo porque digamos que este camino del autoconocimiento y también pues es 1 hora y media, muy práctica y muy rápida. Esa tiene un costo de 70 pesos. La de los lunes es gratuita para quien se quiera conectar y la de los miércoles tiene un costo de 70 pesos, o sea que es un regalazo porque es muchísima información que les va a ser de utilidad. Pues muchas gracias por los comerciales, Está Andy. ¿Tú padre. algún comercial que tengas por ahí de la escuela? Platícanos. No, nada. Estamos ahí pendientes en la escuela. Los que Inscríbanse. están en Durango,
inscríbanse. Imagina tomar este método con estas nuevas generaciones. Está padrísimo, ya que yo creo que es lo que estamos haciendo, rompiendo ciclos y empezando nuevos. Está padrísimo, Nelly. Yo sí me quiero unir a partir del lunes. Se me hace que son cosas que valen la pena. Aprovechen, por ahí hay que seguir a Nelly, estar pendientes para aprovechar estos regalos de vida. Muchas gracias, Nelly. Gracias a ti por estar siempre presente, por conectarnos, gracias a los que nos escuchan, nos ven y nos han seguido y que nos dan sus comentarios. Nos vemos dentro de 15 días con este tema que seguimos, abrazos y abrazos de pandemia. 15 días. Bye, bye.